La historia de Timmy Turner, como la de cualquier niño travieso, comenzó con deseos simples: un mundo mejor, una vida sin preocupaciones y, por supuesto, el deseo de escapar de las regañinas interminables de sus padres. Sin embargo, lo que parecía ser una simple aventura se convertiría en una pesadilla de proporciones cósmicas. Todo comenzó una tarde cuando Timmy, aburrido y buscando algo que hacer, decidió explorar el desván de su casa. Ese lugar al que rara vez se aventuraba, lleno de polvo y objetos olvidados. A lo largo de los años, el desván se había convertido en un lugar de misterio, lleno de cajas llenas de viejas pertenencias de la familia y, por supuesto, de recuerdos olvidados. Un rayo de luz iluminó el rincón más oscuro del desván, donde un viejo libro descansaba entre las sombras. Era un libro extraño, más antiguo que todo lo que Timmy había visto antes. La portada estaba hecha de cuero gastado, cubierto de polvo, y no tenía ningún título visible. Sin embargo, un extraño símbolo estaba grabado en la tapa, uno que Timmy no reconoció, pero que de alguna manera lo atrajo irremediablemente. Al sostenerlo, algo en su interior le dio un escalofrío, como si el libro estuviera vivo, esperando ser descubierto. Sin pensarlo demasiado, Timmy lo abrió. Dentro del libro, las páginas estaban llenas de fórmulas, hechizos y símbolos que nunca había visto, pero que lo fascinaron de inmediato. La curiosidad de Timmy era su mayor héroe aliado, y sin pensar en las consecuencias, comenzó a leer en voz alta uno de los hechizos más poderosos que había encontrado. Las palabras que pronunció resonaron en el aire y Timmy sintió un extraño escalofrío recorrer su cuerpo. Fue un hechizo antiguo, uno que había estado sellado durante siglos. No era un hechizo común, era un hechizo olvidado, cuyo poder podía alterar la realidad misma. De repente, el desván comenzó a temblar. Las paredes vibraban, el aire se volvió espeso, y una energía oscura comenzó a emanar del libro. Cosmo y Wanda, los padrinos mágicos de Temi, aparecieron al instante, al darse cuenta de que algo había ido terriblemente mal. Ellos sabían que Timmy había desatado algo que no podían controlar. Los padrinos intentaron intervenir, pero se dieron cuenta de que algo mucho más grande que ellos estaba en juego. El hechizo que Timmy había liberado era tan poderoso que incluso sus esferas mágicas, que normalmente podrían conceder cualquier deseo, se estaban viendo afectadas. En lugar de conceder deseos, las esferas comenzaron a brillar con una luz extraña y retorcida. De repente, las esferas se abrieron, creando portales hacia dimensiones infernales, y lo que parecía un simple deseo, ahora se había transformado en una catástrofe. Del primer portal emergió una criatura que parecía una sombra alargada, con ojos rojos brillantes que reflejaban una maldad infinita. Era solo el principio. Cada vez que Timmy pronunciaba una palabra mágica o deseaba algo, otro portal se abría y una nueva criatura salía, más aterradora que la anterior. Al principio, Timmy pensó que estaba soñando. ¿Cómo era posible que las criaturas que había liberado fueran tan reales? Cada uno de sus deseos, por inocente que fuera, traía consigo una consecuencia peor. En su deseo por más diversión, un ejército de monstruos con colmillos afilados y ojos brillantes comenzó a invadir la ciudad. Los edificios se desplomaban, las calles se llenaban de grietas y fisuras, y las criaturas del otro lado comenzaban a devorar todo lo que encontraban a su paso. La ciudad ya no era un lugar seguro, la gente comenzaba a desaparecer, y los habitantes de la ciudad se encontraban atrapados en una pesadilla creada por un simple deseo. Cosmo y Wanda intentaron detener la catástrofe, pero sus poderes, normalmente capaces de deshacer cualquier deseo, no eran suficientes para controlar la magnitud del hechizo. Cada portal que se cerraba, se abría otro. Cada deseo que Timmy hacía, incluso aquellos que parecían inofensivos, desataban más criaturas y más caos. Las criaturas de las sombras se alimentaban del miedo y la desesperación, y cuanto más miedo había, más poderosas se volvían. Timmy, aunque aterrorizado,
comenzó a comprender que no solo estaba poniendo en peligro su mundo, sino también la realidad misma. La magia que había desatado no solo afectaba a las criaturas que había liberado, sino que también comenzaba a distorsionar la realidad. El tiempo parecía desmoronarse. Los días y las noches se entremezclaban, y el mundo de Temi se desfiguraba ante sus ojos. En su desesperación, Timmy intentó desear que todo volviera a la normalidad. Deseó que los monstruos desaparecieran, que la ciudad se recuperara, pero cada deseo solo empeoraba la situación. Los portales no se cerraban, por el contrario, se abrían más y más, y las criaturas comenzaban a transformarse. Ahora, no solo eran monstruos, sino que tomaban formas humanas, como si intentaran infiltrarse en la vida de las personas de una manera más sutil. A medida que los monstruos se infiltraban más en su mundo, Timmy comenzó a sentir que ya no estaba en control de nada. Sus deseos, en lugar de otorgarle poder, lo habían llevado a un ciclo sin fin de sufrimiento y destrucción, con el mundo desmoronándose a su alrededor. Timmy se dio cuenta de que la única forma de detener el hechizo era enfrentarse al origen del problema. Cosmo y Wanda le revelaron que el hechizo que había desatado no solo había sido creado por seres poderosos, sino que también estaba vinculado a un antiguo pacto que había sido sellado hace siglos, un pacto que había involucrado a los seres más oscuros de todas las dimensiones. Este pacto estaba basado en el control, el poder sobre los deseos y la capacidad de alterar la realidad misma. Los deseos de Temi, aunque aparentemente inocentes, habían sido la llave para abrir el portal hacia el otro lado. Ahora, para detener el caos, Timmy debía encontrar la forma de revertir su error. Junto con Cosmo y Wanda, Timmy se embarcó en una misión peligrosa para encontrar el grimorio que contenía la solución al hechizo. El grimorio estaba escondido en una dimensión oscura, custodiada por las mismas criaturas que él había liberado. Viajar a través de los portales infernales no fue fácil. Timmy tuvo que enfrentarse a sus propios temores y enfrentar las criaturas que lo perseguían. Cada paso lo acercaba más a la verdad detrás del hechizo, pero también lo alejaba más de su humanidad. La magia que había utilizado lo había cambiado, y cada vez que enfrentaba una criatura, sentía que algo dentro de él se desmoronaba. Finalmente Timmy encontró el grimorio en una dimensión distante, pero al intentar usarlo para revertir el hechizo, fue confrontado por la criatura más aterradora, en una versión de sí mismo, un reflejo de lo que habría sido si hubiera seguido usando la magia sin control. Esta criatura, alimentada por sus propios deseos y miedos, le reveló a Timmy que la magia nunca podría ser completamente controlada, que siempre había un precio a pagar por cada deseo. Temi, al comprender la verdad detrás de sus acciones, hizo el sacrificio final. Usó el grimorio para cerrar los portales y restaurar el equilibrio, pero a un alto costo. Sus recuerdos, las experiencias que había vivido con Cosmo y Wanda, desaparecieron. La ciudad volvió a la normalidad, pero Timmy ya no era el mismo. Su conexión con la magia se había desvanecido, y con ella gran parte de su alma. El hechizo fue finalmente deshecho, pero el costo de sus deseos quedó grabado en su corazón. La lección que Timmy aprendió fue amarga, pero necesaria. La magia no es solo un juego, tiene consecuencias, y los deseos siempre llevan consigo un precio que uno debe estar dispuesto a pagar. La ciudad quedó salva, pero Timmy nunca volvió a ser el mismo. Había aprendido que en un mundo lleno de magia, lo más peligroso no son los monstruos que uno libera, sino los deseos que uno hace sin pensar en las consecuencias.